Bueno, para terminar esta colección de vídeos dedicada a la trigonometría en cuarto de la ESO, vamos a hacer algunos problemas de carácter geométrico y práctico basándonos en lo que hemos contado en los vídeos anteriores, lo que hemos llamado aquí lo del mix de problemas. Primero es un problema muy típico en el cual nos dan datos respecto a una figura geométrica regular y nos piden que calculemos áreas o perímetros, para lo que tendremos que utilizar trigonometría, a no ser que se trate de un hexágono en el que se cumplen relaciones muy sencillas. En este caso nos piden el área de un octógono regular cuya apotema mide 12 centímetros. Bueno, un octógono es un polígono regular de 8 lados, como este. Realmente para resolver este tipo de problemas no nos hace falta pintar la figura completa. Si nos hablan de un decágono, un dodecágono, eso es complicado y se tarda bastante tiempo, sobre todo si estamos haciendo un examen. Lo que nos interesa de la figura geométrica no es realmente pintar los 8 lados, sino darnos cuenta que todas las figuras, todos los polígonos regulares se pueden separar en triángulos exactamente iguales, y lo que realmente nos interesa es ese triángulo, porque en ese triángulo están todos los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí nos piden el área, dándonos la apotema. El área de un polígono regular sabemos que es el perímetro por la apotema partido por 2. Es decir, que para calcular lo que nos piden, lo único que tengo que calcular es el perímetro, dándonos la apotema. La apotema la conocemos, y para conocer el perímetro, lo que tenemos que saber es lo que mide un lado, que también es una parte de este triángulo. Entonces, realmente, en todos estos problemas, con dibujar uno de los triángulos, que es un triángulo isósceles, tendríamos bastante. Bueno, en nuestro caso, para calcular el perímetro, como hemos dicho, vamos a calcular el lado, que es la parte de abajo, es decir, la base dibujado así de este triángulo isósceles, y para obtenerlo, pues lo que necesitamos es buscar algún triángulo rectángulo donde podamos aplicar lo que nosotros sabemos de trigonometría. En este caso es sencillo ver que la altura del triángulo isósceles divide en dos triángulos rectángulos iguales al triángulo que hemos dibujado, y lo que vamos a hacer para ver bien lo que tenemos y cómo podemos actuar para sacar la L es extraer este triángulo de aquí para ver bien lo que valen todos los lados. Bueno, en este triángulo lo que tenemos, si nos fijamos, es que tenemos 12 centímetros, que es lo que mide la apotema, que hace las veces de este cateto, del triángulo rectángulo, la mitad del lado, de la longitud del lado del octógono, que es lo que hace las veces de este cateto. Si nosotros conociésemos este ángulo, pues sabríamos perfectamente sacar alguna relación entre estos dos catetos que nos permitiese obtener L, y con la L el perímetro. ¿Cómo podemos sacar este ángulo? Pues realmente es muy sencillo. Como la figura es regular, es muy fácil darnos cuenta de que cada uno de estos ángulos que forman estos triángulos isósceles no es nada más que la octava parte de la circunferencia completa. Es decir, este ángulo de aquí es precisamente 360 entre 8 triángulos que tenemos de este tipo formando el octógono. Es decir, que este ángulo de aquí lo que mide son exactamente 45 grados. Si este mide 45 grados, este que tenemos aquí en el triángulo rectángulo, que es la mitad, mide exactamente 22 grados y medio. Así que podemos perfectamente buscar una relación trigonométrica de este ángulo que nos relacione, una razón trigonométrica de este ángulo, perdón, que nos relacione lo que no sabemos, que es el cateto opuesto, con lo que conocemos, que es el cateto contiguo. La razón trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con cateto contiguo no es otra que la tangente. En este caso, la tangente de 22,5, que es el ángulo que tenemos ahí, será el cateto opuesto, que es L medios, partido por el cateto contiguo, que es 12. Es decir, que L no es otra cosa que 24 por la tangente de 22,5. Aquí nosotros podríamos hacer esta operación y dejar ya la L como un número aproximado, pero siempre que manejamos números aproximados y que los utilizamos para operaciones posteriores, el error que se comete en la aproximación se va haciendo cada vez más grande. Entonces es preferible que arrastremos las operaciones para utilizar la calculadora solamente en el último momento para calcular el valor que nos piden, y ya está. Eso voy a hacer yo, aunque realmente también, si uno coge números suficientes decimales, pues tampoco se nota demasiado en el resultado final. Bueno, en este caso ya tenemos la longitud del lado, el perímetro, por lo tanto, no es nada más que en este caso 8 veces el lado, es decir, 8 por 24 por tangente de 22,5, es decir, 192, por la tangente de 22,5. Este sería nuestro perímetro. Luego haremos la operación con la tangente de 22,5 grados. El área entonces nos quedará el perímetro, que es 192 por tangente de 22,5, por la apotema, que son 12, partido por 2.
En total 192 por 6 por la tangente 22,5, es decir, esto es 1152 por la tangente 22,5. Este sería el resultado sin hacer la operación, es decir, sin hacer aproximaciones, en este caso en centímetros cuadrados. Y si queremos dar un resultado aproximado para tener una idea de efectivamente la magnitud de lo que nos ha salido, usamos la calculadora para hacer la operación. En este caso tendríamos 1152 por la tangente de 22,5, es decir, 477 aproximadamente, 477,17 centímetros cuadrados es el área de nuestro octógono. Todos los problemas con figuras con polígonos regulares se hacen prácticamente igual. En todos los casos vamos a tener datos que es posible o son susceptibles de ser puestos sobre alguno de los triángulos en los que se divide el polígono regular. Así que en todos los casos dibujaremos solamente el triángulo y buscaremos las partes que nos faltan para obtener lo que nos piden usando la trigonometría asociada a los triángulos rectángulos en los que se divide cada uno de ellos. Bueno, vamos ahora a resolver algunos problemas de triángulos en los que se presentan distintas situaciones que pueden aparecer en la práctica. El primero es el siguiente. Dice: en un triángulo del que conocemos la longitud de dos de sus lados, 6 y 8 metros, y el ángulo que forman estos, calcula su área. Bueno, lo que hacemos en este tipo de problemas siempre es dibujar la situación que se nos plantea. En este caso nos dan dos lados contiguos, es decir, dos lados que coinciden en un vértice, y el ángulo que forman estos, que en este caso, aunque no lo pongan en el enunciado, son 50 grados. Naturalmente, con estos datos está claro que todo el triángulo está perfectamente caracterizado, es decir, no nos hace falta nada más que unir estos dos vértices para tener el triángulo cerrado. Luego, todos los datos, con estos datos tendríamos que tener suficiente para calcular cualquier cosa que nos pidan en el triángulo. Lo cerramos para que se vea bien que solamente hay un triángulo que cumpla estas condiciones y vamos allá. Si lo que nos piden es el área, lo que necesitamos calcular es la base, que ya la tenemos. En este caso hemos tomado 8, podemos tomar cualquier base, y la altura respecto a esa base, que es el dato que no conocemos. Para resolver todas estas cosas, igual que en el caso anterior, lo que hacemos es buscar triángulos rectángulos en algún sitio para poder aplicar lo que sabemos de trigonometría y calcular los datos que no tenemos. En este caso está claro que tenemos aquí un triángulo rectángulo en el que uno de los catetos es h y el ángulo es 50 grados, así que lo que hacemos es extraerlo para mirar mejor todas las cosas. Ponemos lo que valen los datos que conocemos. En este caso los datos que conocemos corresponden a la hipotenusa del triángulo que hemos extraído, conocemos el ángulo, y la altura corresponde precisamente al cateto opuesto. Por lo tanto, para resolver el problema necesitamos, para calcular la altura, una razón trigonométrica del ángulo de 50 que me relacione precisamente el cateto opuesto, que es la altura, con la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto con hipotenusa no es otra que el seno. El seno de 50 entonces será el cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es 6, pues ya tenemos el valor de la altura. La altura será 6 por el seno de 50 grados. Una vez que tenemos la altura, el cálculo del área está terminado porque la base ya nos la daban al principio. El área no es nada más que la base, 8, por la altura, que es 6 seno de 50. Es en este momento en el que utilizamos la calculadora. 6 por 8, 48 por el seno de 50. Le damos al botón y tenemos 48 por el seno de 50 grados igual, y el resultado es 36,77 aproximadamente. 6,77 en este caso metros cuadrados sería el resultado. Vamos a por otro. En este caso no ha habido nada más que hacer un pequeño cálculo para obtener lo que necesitábamos para contestar a la pregunta, pero en el siguiente necesitaremos algo más posiblemente. De un triángulo conocemos dos ángulos ahora y el lado opuesto al ángulo de 60 grados. Tenemos dos ángulos, uno de 50 y otro de 60 grados, y conocemos también el lado opuesto al ángulo de 60, que mide 6 metros. Pues igual que antes, también nos piden calcular el área. Dibujamos la situación. En este caso tenemos un triángulo con 50 y 60 grados y el lado opuesto, como nos dicen, mide 6 metros. Igual que en todos los casos, lo que hacemos es buscar de alguna manera la presencia de triángulos rectángulos. Eso habitualmente implica dividir los triángulos mediante la altura. En este caso, al elegir esta altura,
Al elegir esta altura conocemos todos los ángulos en los triángulos rectángulos, pero no conocemos la base. No conocemos ni altura ni base. Podríamos haber elegido como base los 6 metros, entonces la altura que habríamos dibujado partiría del vértice de 60 grados, pero no conoceríamos parte de los ángulos. Entonces, bueno, tampoco... y no conoceríamos exactamente dónde cae esa altura. Es decir, que tendríamos el mismo problema con la A y la B. Como lo hemos colocado así, también lo vamos a hacer como sigue. Vamos a separar en triángulos rectángulos y vamos a ir obteniendo todos los datos que necesitamos. Aquí calcularemos la H y la A utilizando el triángulo de 50 grados y luego calcularemos la B utilizando el triángulo de 60. Cuando tengamos la A y la B, la suma de las dos será la base que queremos. Y tendremos ya todo lo necesario para calcular el área. Extraemos primero el primer triángulo, que es el de 50 grados, donde los 6 metros corresponden a la hipotenusa y no conocemos ni cateto opuesto ni cateto contiguo. Para calcular cateto opuesto y cateto contiguo, pues utilizamos las razones trigonométricas que los relacionan, del ángulo de 50, claro, con la hipotenusa. En el primer caso, el seno de 50 grados relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, es decir, es h partido por 6. Pues ya podemos calcular h. h es 6 por el seno de 50 grados. ¿Vale? Lo dejamos así, ya sabemos que vamos a hacer la operación justo al final. Ya tengo la altura. Vamos a calcular ahora la A, que es parte de la base y que en este caso corresponde al cateto contiguo a 50. El coseno de 50 es el cateto contiguo, que es A, partido por la hipotenusa, que es 6. Por lo tanto, ya tenemos la A también. A es 6 por el coseno de 50 grados. Bueno, ya solamente nos falta calcular la B. Y para eso vamos a utilizar el otro triángulo. El otro triángulo, que lo tenemos aquí, que es un triángulo con 60 grados, donde la H ya la conocemos, es 6 seno de 50, y donde lo que nos falta es la B. Como solamente tenemos información sobre estos dos catetos, necesitamos una razón trigonométrica de 60 que nos relacione cateto opuesto con cateto contiguo. Esa es la tangente. La tangente de 60 grados es el cateto opuesto, que es H, que ya lo tenemos aquí, 6 seno de 50 partido por B. Despejamos la B y tenemos que B es 6 seno de 50, perdón, 6 seno de 50 partido por la tangente de 60. La tangente de 60 la conocemos y podríamos sustituir perfectamente esto por raíz de 3, pero bueno, vamos a arrastrar ya que lo hemos escrito así. Y ahora pues ya no tenemos nada más que sustituir en la expresión del área. El área es la base, que es A más B, es decir, 6 seno de 50, 6 coseno de 50, perdón, más 6 seno de 50 partido por raíz de 3, por la altura, que es 6 seno de 50 partido por 2. Y esta es la operación que haremos con la calculadora. La podemos hacer directamente, podemos dejarlo así también. Le damos entonces al botón si queremos una aproximación y tenemos, bueno, simplificamos un poquito, aquí podemos sacar factor común el 6, que me quedaría 36 entre 2, 18 por el seno de 50, es decir, tenemos 18 por el seno de 50, cerramos por, y ahora metemos todo dentro del paréntesis, que tenemos coseno de 50 más seno de 50, perdón, hay que cerrar el paréntesis, más seno de 50, cerramos el paréntesis, entre raíz de 3, cerramos el paréntesis, salimos primero de la raíz y luego cerramos el paréntesis, igual 14,96 aproximadamente. En este caso, metros cuadrados. Este sería el valor aproximado. Lo suyo también en matemáticas, muchas veces no nos interesa el valor aproximado, lo que más nos interesa es el valor exacto bien simplificado, así que lo que haríamos sería sacar el factor común el 6 de aquí, racionalizar el 3 y ya está. Y vamos para terminar con un problema también típico, pero que requiere un poco más de lo que hemos utilizado antes y que manejemos relaciones un poquito más complejas entre las razones trigonométricas. Bueno, lo leemos primero. Dice, para medir la altura de un edificio, observamos que desde un cierto punto la línea visual con el extremo superior del edificio forma con la horizontal 35 grados. Caminamos hacia el edificio 70 metros y comprobamos que ahora la visual forma 50 grados con la horizontal. Sabiendo que la altura hasta los ojos del observador es de 1,7 metros, calcula la altura del edificio. Bueno, como en todos estos problemas, lo primero que hacemos es
dibujar la situación lo mejor que podamos, de manera esquemática, a ser posible, para poder visualizar los triángulos rectángulos que podamos utilizar en nuestro trabajo. Pues el edificio, la horizontal, que es el suelo, y el observador, que desde una cierta distancia, que no sabemos cuál es, observa que la línea visual con el extremo superior del edificio forma 30 grados con la horizontal, con la visual desde sus ojos, naturalmente. Después de esto, este observador camina 70 metros hacia, bueno, hemos puesto 75, pone aquí 70 metros hacia adelante, y vuelve a mirar al extremo del edificio, y ahora la visual forma 50 grados con el edificio. Bueno, y lo que nos piden es exactamente la altura del edificio, sabiendo que la altura desde los ojos al suelo es 1,7. Realmente nosotros le llamamos h a esta parte de aquí porque es lo que va a hacer las veces de cateto opuesto en los triángulos que nos salen aquí, pero realmente la altura total del edificio será esta h minúscula que hemos colocado más el 1,7, que es para lo único que vamos a utilizar el 1,7. Entonces, como siempre, intentamos extraer de aquí los triángulos que podamos y a ver qué relaciones podemos utilizar. Bueno, como tampoco sabemos la distancia al edificio, que es parte de estos triángulos, vamos a darle un nombre, le hemos llamado X, le llamo X a la distancia del edificio desde la segunda visual, para que no se mezcle con los 70 hemos dicho, con los 70 metros de que se aproxima el hombre al edificio. Y ahora vamos a ver, todas las relaciones que tenemos en ningún caso nos permiten de forma directa sacar ni la h ni la x, porque no tenemos ningún dato de distancia en un triángulo rectángulo. Pero los datos que tenemos siempre relacionan catetos opuestos con catetos contiguos de estos dos triángulos rectángulos que se forman aquí, uno con 50 grados y otro más largo con 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser plantear relaciones donde aparezca la h, también aparecerá la x, pero vamos a disponer de dos relaciones, lo que me va a proporcionar dos ecuaciones de donde podremos despejar la h, que es lo que queremos. Bueno, si empezamos por el triángulo rectángulo con 50 grados, la razón trigonométrica que me relaciona precisamente el cateto opuesto con el cateto contiguo es la tangente. Luego la tangente de 50, en este caso, es h partido por x. Una relación, tangente de 50 es un número que me relaciona h y x. En el triángulo más largo tenemos que la tangente de 30 es el cateto opuesto, que vuelve a ser h, pero ahora partido por todo el cateto contiguo, que en este caso es x más 70. Muy bien, pues de lo que tenemos ahora es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde tenemos que despejar la h. Realmente la trigonometría se acaba aquí, es decir, el uso de la trigonometría nos ha servido para plantear el sistema de ecuaciones. Ahora simplemente hay que desarrollar el proceso algebraico para resolver este sistema. Bueno, vamos a escribirlas un poquito mejor. Las escribimos sin denominadores. En la primera tenemos que h es x por tangente de 50, y en la segunda tenemos que h es x por tangente de 30 más 70 por tangente de 30. Eliminamos la h y nos queda una ecuación que dice x tangente de 50 igual a x tangente de 30 más 70 tangente de 30 grados. Bueno, despejamos la x, pasamos esto a este lado, sacamos factor común la x, nos queda x tangente de 50 menos x tangente de 30 igual a 70 tangente de 30 grados, de donde x por tangente de 50 menos tangente de 30 es igual a 70 tangente de 30, y ahora despejamos y ya tenemos la x. X es 70 por tangente de 30 grados entre tangente de 50 menos tangente de 30. Podríamos hacer la operación ya aquí, a partir de conocer la x. No tenemos nada más que utilizar la primera ecuación y tenemos la h. H será todo esto multiplicado por la tangente de 50, es decir, 70 tangente de 30 tangente de 50 partido por tangente de 50 menos tangente de 30. Y con esto ya solamente nos faltaría sumarle a esta h minúscula los 1,70 metros, 1,7 metros, para obtener la altura completa del edificio. Lo escribimos aquí y aquí ya emplearemos la calculadora. Tenemos 70 tangente de 30 tangente de 50 partido por tangente de 50 menos tangente de 30 grados, todo, que esta es la h minúscula, más
1,7 metros. Y esto nos dará, si usamos la calculadora, una aproximación buena de esta altura. Le damos a la calculadora y tenemos, a ver, 70 por tangente de 30 grados, cerramos el paréntesis, por tangente de 50 grados, cerramos el paréntesis, dividido entre, abrimos paréntesis, tangente de 50 grados menos tangente de 30 grados, cerramos el paréntesis de la división, y todo esto más 1,7. Total 80,09 metros de altura. Aproximadamente mide el edificio. Bien, este tipo de problemas son muy típicos. Son problemas en los que ninguna razón trigonométrica me permite resolver de forma directa la situación. Es decir, tenemos que plantear razones trigonométricas de los distintos triángulos que me aparecen en el problema para poder plantear un sistema de ecuaciones que me permita sacar las cosas. Es decir, no podemos hacer cálculos de forma directa. Pero de todas formas, la parte trigonométrica se acaba aquí, justo en el planteamiento del sistema de ecuaciones. Es decir, que realmente todo el problema, lo gordo del problema, está en la manipulación algebraica posterior, que es donde vamos a correr riesgo de meter la pata. Hay que tener cuidado. Yo os recomiendo, ya lo he comentado antes, que no sustituyáis por números directamente, aunque sé que es muy tentador, porque cualquier error es mucho más fácil de rastrear si tenemos las operaciones planteadas pero sin hacer. Es decir, solamente metemos la calculadora al final. Pero bueno, de todas formas, la diferencia entre el resultado que os va a salir y si hacéis las cosas bien, pues tampoco es muy grande. Bueno, pues si terminamos con esto. Si te has enterado de algo, dale al like o suscríbete al canal para recibir los vídeos que vayamos publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.